Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Hoy, este día 2 de abril del 2025, es para mí un honor representar a nuestra presidenta, la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, como le digo, presidenta de nuestra agrupación, la cual pues no puede asistir por temas también profesionales, no puede darles la bienvenida, pero me ha pedido a mí que sea yo quien pues les dé esta calurosa bienvenida a todos ustedes y los invite a seguir siendo parte de la AME. A los que no son socios, pues que se agreguen como socios, y a los que ya son, pues que sigan muy de cerquita nuestras actividades. Es un gusto pues iniciar. Y para no ir retardando más la sesión, también me da mucho gusto, es un gran placer presentar a nuestros ponentes sobre este tema que tanto para los hematólogos pediatras como los hematólogos adultos o de adultos pueden o van a estar atendiendo en su práctica profesional. Entonces, bien. Les recuerdo que del 15 al 18 de octubre en la ciudad de Puerto Vallarta se va a llevar a cabo nuestro Congreso Nacional, y pues ya pronto van a estar ya los registros en línea, pero vayan apartando las fechas. La agenda está increíble, todas las cosas que se están organizando para este Congreso, de verdad que creo que lo van a disfrutar más que el pasado en Veracruz. Les recuerdo la próxima sesión academia que va a ser es extraordinaria, es el 30 de abril a las 19 horas, 7 de la noche de México. Vamos a estar hablando de avances y estrategias en el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda, un tema muy interesante para todos los hematólogos. Y para no retrasar más esta situación, les voy a comentar quiénes estarán con nosotros en los temas. El doctor Osama Abla es director del programa de histiocytosis pediátrica y leucemia de hematología, oncología del Hospital for Sick Children. Eh, bueno, es presidente del Registro Internacional de Trastornos Histiocíticos Raros de la Sociedad de Histocitos, es coordinador canadiense de ensayo clínico de la Sociedad de Histocitosis y presidente del ensayo clínico AAML 2111 del Grupo de Oncología Pediátrica. Entonces, él nos estará hablando de las actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de la histiocytosis de células de Langerhans. Posteriormente, es también un gran gusto presentar con nosotros aquí en AME al doctor Guraf Goyal. Él es profesor asistente en la División de Hematología y Oncología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Él, bueno, es profesor asistente en esta universidad y científico médico especializado en linfomas y trastornos histiocytísicos. Sus intereses clínicos, pues, son obviamente los linfomas en sus diferentes presentaciones, histiocytosis, enfermedad de Erdheim-Chester, histiocytosis de células de Langerhans, Rosai-Dorfman, de las cuales, pues, son las que nos va a platicar. Actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Erdheim-Chester y la enfermedad de Rosai-Dorfman. Ya saben, para el audio en español tienen que conectarse al canal 1 y para el audio en inglés al canal 2. Para la traducción simultánea, al final pueden descargar su constancia, y les voy a pedir también que pongan este código de barras en su teléfono, bueno, este QR, no es código de barras, este QR en su teléfono para que puedan hacer la encuesta de calidad. Pues muchas gracias, y para no dilatar más esta situación, pues empezaremos con las sesiones. Buenas noches y gracias por la amable invitación para presentar sobre el diagnóstico y tratamiento de la histiocytosis de células de Langerhans. Estoy avanzando mis diapositivas, perdón. No tengo conflictos de interés. Primero que nada, me gustaría darles un panorama sobre el hecho que las neoplasias histiocíticas se caracterizan por la acumulación de histocitos
en diferentes órganos. El día de hoy vamos a hablar del espectro de HCl en los niños y vamos a hablar de sistema nervioso central y recaída de HCl, cuáles son los beneficios y advertencias de las terapias blanco, si usamos BRAF o MEC como inhibición y cuándo administramos inhibidores de primera línea MAPK, o bien más allá de la inhibición de MAPK. Estos neoplasias se caracterizan por la acumulación y proliferación de histocitos anormales en diferentes tejidos afectados y tienen un muy amplio espectro de tejidos afectados que van desde formas limitadas a formas más diseminadas que amenazan la vida. Hoy está establecido ya como neoplasias mieloides, estas entidades impulsadas sobre todo por las mutaciones de la vía MAPK, con una muy buena respuesta a los inhibidores MAPK. Entonces, la Sociedad de Histiocytos en el 2017 publicó la clasificación revisada de los trastornos histiocíticos, en donde pueden ver los diferentes grupos, el grupo L, que quiere decir de células de Langerhans y de enfermedades parecidas como Erdheim-Chester, la indeterminada o la histiocytosis positiva a ALK, la C, la cutánea, la XGJ, la cutánea y luego también el resto de los grupos. Vamos a comenzar aquí con un caso pequeño, una presentación que tenía yo hace algunos años. El paciente de 2 años se presentó años atrás con una erupción cutánea en la piel cabelluda, con una sed insaciable, con lesiones del sistema nervioso central en la hipófisis, como pueden ver, y pancitopenia, con médula ósea y HCl, hepatoesplenomegalia, y en la biopsia cutánea el diagnóstico fue histiocytosis de células de Langerhans con BRAF B600E positivo, y como pueden ver, la tinción de Langerina clásicas dio positivo en este caso. Entonces, todo esto proviene del doctor Paul Langerhans, que en 1860, como parte de su tesis de graduación, describió estas células de la piel y pensaba que eran células nerviosas. Y después dijo en su tesis que de hecho estas células provenían de la médula ósea, que es lo que hoy sabemos. Como les decía, hay un amplio espectro clínico de manifestaciones que van por ejemplo, de la erupción cutánea en el neonato hasta las lesiones óseas del cráneo, o bien en adultos vemos más bien lesiones orales o dentales, colangitis esclerosa en niños, pero también enfermedad pulmonar, que es más común en adultos fumadores y en la diabetes insípida. ¿Qué tan rara o qué tan común es? Bueno, es bastante rara, con una incidencia de 5 casos por millón por año en niños de menos de 15 años, en adultos todavía menos común, 1 a 2 casos por millón. Muchos de ustedes saben que se puede clasificar entre un solo sistema o multisistémica. La de un solo sistémica puede ser de uno o múltiples sitios. Los más comunes, piel y huesos en los niños, pulmones en adultos. Los multisistémicos se pueden dividir en órganos de alto riesgo. El riesgo es riesgo de mortalidad. Estos órganos son el hígado, sistema hematopoyético, el vaso. Los órganos de bajo riesgo son los que ven aquí: huesos, piel, no, ganglios, pulmones y el timo. Pero hay dos entidades que hoy representan un gran reto para muchos oncólogos pediatras, y eso es la recurrente o con recaídas, o también la que presenta neurodegeneración del sistema nervioso central. Hablando de la biología de HCl, pasamos en 1953 a descubrir la enfermedad, hasta que después en el 87 algunos de los colegas de hecho se reunieron y encontraron que las diferentes formas de HCl tenían una célula común, que era la célula de Langerhans. Por eso le llamaron histiocytosis de las células de Langerhans. Pero hoy sabemos
que de hecho lo que ocurre en esta enfermedad es que estas células, las células, son tipo células de Langerhans y hoy está más definido como neoplasias inflamatorias por el descubrimiento en el 2010 de la mutación BRAF B600E, más o menos en 30% de los pacientes con HCL, y esto es importante en la vía MAPK, que es responsable de la proliferación y diferenciación celular. Pero después de eso, otras mutaciones se han descrito como MAP2K1 y otras mutaciones como KRAS y NRAS y otras. Pero ¿esto qué significa para los pacientes cuando tenemos una familia y le dices a la madre, es PRAF positivo y me dice, bueno, pero ¿eso qué implica para mi hijo? Sabemos que estos pacientes tienden a tener enfermedad más bien positiva multisistemas, pueden ser refractarios a terapia de inducción o a diferentes quimioterapias, tienen una mayor incidencia de reactivaciones, aunque la supervivencia por lo general es la misma. Y más recientemente se encontró que son más propensos a secuelas tardías como diabetes insípida y algunos problemas del sistema nervioso central y otros cánceres en la etapa adulta. Pero hay muchas cosas que no sabemos sobre la biología, por ejemplo, cómo es que las mutaciones de la vía MAPK específicamente impactan el riesgo o la respuesta, y cuál es la significancia de las células mieloides que llevan BRAF o el gen B600E, ya sea por DNA o por PCR, cuál es el rol del microambiente tumoral y cuál es la patogenia de la neurodegeneración de LSH. Aquí otra vez, como les mencionaba antes, el enfoque es en HCL del sistema nervioso central. Como ustedes saben, la diabetes insípida se encuentra presente en 12% de los casos. Puede ocurrir más comúnmente como secuela tardía, pero puede ocurrir incluso antes del diagnóstico de HCL, más común en pacientes con enfermedad multisistémica, multifocal o HCL de los huesos craniofaciales con muchas reactivaciones y recaídas. Suele ser irreversible, aunque rara vez ha podido ser revertida con la quimioterapia, como en uno de mis casos. Pero la enfermedad del sistema nervioso central se puede dividir en dos partes. La granulomatosa, en donde tenemos estas lesiones meningias que se intensifican. Esto se puede tratar, esta forma, con quimioterapia, y la neurodegenerativa, en donde vemos que hay lesiones en el cerebelo, en la sustancia blanca, y aquí en el área dentada, que tiene secuelas tardías. Hasta 25% de estos casos puede evolucionar a neurodegeneración clínica. ¿Qué ocurrió con mis pacientes? Bueno, lo tratamos con vinplastina y prednisona. Respondió muy lento a la semana 6. La HCL estaba muy mal. Agregamos Campad y cladribina y citarabina y empezó a responder después de 3 ciclos. Le dimos 2 ciclos más, respondió todavía más y luego le dimos mantenimiento con una dosis baja de 6 MP con metotrexate por 2 años y estuvo fantásticamente bien. Sabemos que los pacientes con diabetes insípida tienen por lo menos un riesgo de 25% de desarrollar secuelas tardías como degeneración del sistema nervioso central o 40% de disfunción hipofisiaria anterior. Entonces, vimos al paciente cada año y a los 10 años, después de una resonancia cerebral que era de rutina, encontramos estas lesiones en cerebro y era un estudiante sobresaliente de la secundaria y lo mandamos a un neurólogo especialista en enfermedades neuroinflamatorias y dijo que estaba pues bastante normal el examen. En este momento, ¿qué hacer? ¿Cómo tratar los casos neurodegenerativos? Bueno, si son radiográficos, solo observamos y monitoreamos con resonancia, em, pero y algún estudio neurológico, pero si la ataxia sube más arriba de 5, les damos los inhibidores de BRAF, porque sabemos a partir de los artículos de John Pipkowski y del doctor McLean que en autopsias cerebrales que la patogenia del sistema nervioso central y la degeneración está sobre todo impulsada por los inhibidores de por BRAF, pero si tienen signos clínicos, les damos inhibidores de BRAF, ya sea solos o con inhibidores de MEK, y en los casos BRAF negativos, que son la minoría, un inhibidor de MEK o
he tenido cierto éxito incluso con citarabina por mucho tiempo. Pero luego estos pacientes, ya sea que tengan la enfermedad radiográfica o no, uno de los factores de vigilancia que podemos hacer, además de exámenes neuroendocrinos con resonancia magnética, es revisar el neurofilamento del sistema nervioso central. Mientras que el granulomatoso, si forma parte de una enfermedad multisistémica, le damos vinblastina, prednisona. Si es aislada, que es muy raro, citarabina o cladribina pueden ser eficaces, o clofarabina o inhibidores de MEK, en los casos recurrentes refractarios. Bien, vemos ahora el grupo del doctor Ingerham en Suecia evaluó el neurofilamento del sistema nervioso central, que es como el marcador de degeneración axonal, y lo midieron, de hecho, en unos cuantos casos. Habían tratado 5 casos con inhibidores de MAPK y después dieron seguimiento al NFL, al neurofilamento del sistema nervioso central, y encontraron cierta degeneración, pero después de los inhibidores MAPK se normalizaron en los 5 casos en 5 a 9 meses, y el total de estos pacientes suspendió el inhibidor, volvieron a revisar el marcador NFL y estaba normal. Bueno, más bien empezó a ir en aumento en 4 meses. 11 casos se normalizaron y ya no tuvieron una alteración en NFL. Así es que se puede utilizar como biomarcador para degeneración, y sé por mi colega en Suecia que están tratando de validar los datos prospectivamente en otros centros, como en Italia y en Francia. Ahora, ¿qué pasa con el HCL multisistémico? ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? No voy a adentrarme en este tema, pero les daré puntos destacados de los estudios históricos del LCH1. Este estudio identificó la importancia de una respuesta precoz a las 6 semanas. Y esto es importante pronósticamente. Los estudios DAL, el estudio alemán, austriaco e italiano, mostró que la terapia multifármaco fue mejor que la monodroga, y se identificaron pacientes con alto riesgo de mortalidad. Sabemos que es importante. Y el SH3 no, en realidad se comparó 12 meses versus 6 meses de vinblastina y prednisona en pacientes negativos, y a los 12 meses estaban mucho mejor en cuanto a las reactivaciones, con un 55, desde 55% bajaron a 28, entonces está mucho mejor, pero sigue habiendo una tasa de reactivaciones de 28%, pues que es bastante alta. Pero lo más importante es que mostró que los pacientes que son RO positivos, que su mejoría, que su sobrevida había mejorado en un 65% a 85%, o sea, mucho mejor, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Y actualmente no voy a revisar todo esto, pero hay diferentes estratos. En los estudios Frontline, el estrato 1, que está tratando de aleatorizar con 1 o 2 años de vinblastina o prednisona, para tratar de ver si el prolongar la terapia reduce más la activación. El estrato 2, con terapia de segunda línea, vincristina, citarabina, 6 meses seguida por aleatorización entre indometacina versus 6-MP y metotrexate por 18 meses. Estrato 3, citarabina, cladribina intensiva de segunda línea. Estrato 4, preparación para tratamiento con trasplante. En estos 2 últimos grupos no se enrolaron pacientes por la introducción de los inhibidores MAPK. Después el estrato 5 con LSH, o más bien HCL, del sistema nervioso central. Pero llegando a la base de esta presentación, ¿por qué necesitamos hablar de terapias alternativas en la enfermedad refractaria recurrente? Porque sabemos que la continuación de la terapia estándar en pacientes con una mala respuesta en la semana 6, particularmente aquellos con RO positivos, tienen una alta tasa de mortalidad, y sabemos que al iniciar esquemas como cladribina más menos citarabina o clofarabina pueden ser muy eficaces, pero hay mucha mortalidad relacionada con el tratamiento. Hemos visto ingresos a la UCI frecuentes, y además es muy costoso. Para darles un ejemplo, 6 ciclos de clofarabina para uno de nuestros pacientes costaría $115,000 canadienses, o sea que es prácticamente
intratable. Y luego el trasplante de células madre que no se está haciendo ya hoy, pero los artículos históricamente hablaban de una tasa de mortalidad del 40%, lo cual fue mejor con una intensidad reducida, pero con este esquema hubo más recaídas. Entonces, claramente necesitamos más fármacos orales nuevos que puedan garantizar una mejor calidad de vida, menos infecciones y por lo tanto menos ingresos hospitalarios, menos idas a la UCI. Revisamos toda la literatura de pediatría, pero esto es de los artículos más importantes en pediatría, el más grande es de Donadieu del 2019 del grupo francés, 54 pacientes, la mayoría de alto riesgo y todos con bemurafenib. La mayoría de los pacientes tuvo ya fuera una respuesta parcial o completa. Y luego otro consorcio de Eckstein, con una serie pequeña de 21 pacientes, 13 de ellos con ND, 7 con enfermedad de alto riesgo, uno con bajo, y todos tuvieron buenas respuestas, pero el problema con los inhibidores es que de hecho, pues la sustentabilidad, porque sabemos tanto de los estudios en pediatría y en adultos que más o menos 25% de los pacientes siguen manteniéndose en remisión parcial cuando empezamos los inhibidores, y esto es porque los inhibidores de MAP hacen que las células mutantes queden estáticas, pero a diferencia de la quimioterapia, realmente no irradican la clona. Esta combinación entre dabrafenib y trametinib resultó mejor. Un artículo de el doctor Whitlock de hace un par de años publicó, de hecho, los resultados del primer estudio fase 1 y fase 2 de dabrafenib y dabrafenib con trametinib. Vemos aquí 13 niños con dabrafenib y 12 con la combinación. La tasa de respuesta global de 76.9 para el brazo de dabrafenib, 58% en la combinación. Y hubo más efectos secundarios en el brazo de combinación: fiebre alta, diarrea, ojos secos, neutropenias. Entonces, nuevamente, no parece que los inhibidores en combo sean mejores que la monoterapia, aunque nos tenemos que dar cuenta que desde el punto de vista del melanoma, la combinación de un inhibidor MEK tuvo éxito históricamente en la reducción de los efectos secundarios a piel, particularmente en cáncer cutáneo y también en la reducción de la incidencia de resistencia. Pero hay algunas advertencias de los inhibidores BRAF-MEK. Los inhibidores BRAF vemos que en niños provocan queratosis pilares, como vemos aquí, apendiculitis, que puede ser bastante dolorosa, y los dermatólogos nos dan algunos esteroides para ayudar, pero la alteración renal y hepática son importantes, la uveitis y cataratas en adultos, y en en el estudio Bemorafenib Basket para adultos. De hecho, algunos pacientes tuvieron que suspender el inhibidor de Bemorafenib por los efectos secundarios. Ahora, los inhibidores MEK causan más cardiotoxicidad, diarrea, náusea, erupción acneiforme, la he visto varias veces, rabdomiolisis, dolor muscular, retinopatía y oclusión de venas retinianas. Y como les decía yo, en estos estudios, 2 de 36 pacientes fueron extraídos del estudio por la toxicidad. Así que la dosis estándar en adultos sería bueno, hubo una o dos reducciones de dosis o incluso intermitencia de dosis o bien vacaciones del medicamento. Tenemos algunos pacientes con estos medicamentos y ven al dermatólogo 2 veces al año, también la clínica oftálmica, hay médicos especializados en inhibidores de MX, eco 1 vez al año y ecocardiograma, también 1 vez al año. Podemos detener los inhibidores, estoy seguro de que mi colega también hablará de este punto, pero un artículo mostró que en 22 casos de adultos con diferentes histiocitosis, más o menos 77% de los casos tuvieron recaída de la enfermedad después de la interrupción. Una vez que fueron provocados nuevamente con la terapia blanco, volvieron a responder la mayoría de estos pacientes. Y por el hecho de que con los inhibidores uno realmente no elimina la clona, como se ve, que los alelos fueran eliminados en la quimioterapia, pero no con los inhibidores. Y esto nos lleva al artículo del grupo de Caroline Hotterfon de Austria. Caroline lo que hizo
fue que observó células madre pluripotenciales inducidas y que se pueden diferenciar en fagocitos mononucleares. Entonces, llevó a cabo este modelo in vitro humano para HCl, utilizando estas células madre pluripotenciales, alojando la mutación BRAF B600E. Y bueno, pues hubo cierta desviación monocítica, pero las células se desarrollaron en CD1A y CD207. Después, células tipo microglia que causaron neurodegeneración y provocaron la liberación del NFL elevado. Luego, los inhibidores de MAPK pudieron tener como blanco las células CD14 positivas monocíticas maduras y revirtieron los cambios transcriptómicos inducidos por BRAF B600E, pero no erradicaron los progenitores mieloides. O sea, me lleva a la conclusión de que la monoterapia con inhibidores no basta hoy, particularmente en pacientes con inhibidores quimioterapéuticos. Entonces, quizá esta quimioterapia sea mejor para erradicar la clona. Aquí tenemos dos estudios. El primero por un grupo ruso. Trataron a 19 niños, 13 de ellos con enfermedad RO positiva, 6 RO negativa y 5 en segunda o tercera línea. 5 fueron tratados en primera línea, todos respondieron, en donde 15 de 19 desarrollaron una respuesta completa. Ahora, la sobrevida libre de progresión a 2 años, vemos aquí 76.9% y RO negativa 83.3%. Sobrevida global 100%, así que nuevamente no es un gran número de pacientes en base al tiempo de seguimiento, pero este fue el primer artículo que mostró que con los quimioterapias más inhibidores pueden evitar quizá recaídas futuras, pero necesitamos estudios más grandes, prospectivos, con también estudios longitudinales. Este otro artículo por el grupo de Houston que vieron la seguridad y eficacia de combinar quimioterapia con inhibidores MAPK en 10 pacientes eh, con neurodegeneración o enfermedad refractaria y recaídas, con citarabina, clo más cobimetinib, diferentes combinaciones. Vemos aquí que una tasa de respuesta del 90%. En los casos multisistémicos, una respuesta del 100%. La neurodegeneración fue una respuesta de 86%. 83% de los casos sus clonas de sangre periférica BRAF B600E se disminuyeron. Estas clonas, toxicidades incluyeron fiebre, erupciones, mialgias, neuropatías, citopenias e hipocalcemia. Como les dije, se requieren más estudios prospectivos. Hay una advertencia que es justo el costo. Los inhibidores, de hecho, pueden costar entre 2.600 al mes, en los niños hasta $30,000 estadounidenses al mes, dependiendo de la dosis y del tipo de inhibidor que se utilice. En Canadá tenemos la capacidad de lograr a los pacientes medicamento con fines compasivos, pero yo no sé si esto durará mucho tiempo. Los otros problemas con los inhibidores es la penetración limitada al sistema nervioso central, pero hay nuevos fármacos que tienen la mayor penetración del sistema nervioso central y causan menos problemas oculares y cutáneos. No causa la activación paradójica de MAPK en los tumores con BRAF mutante. De hecho, hay un estudio eh, para enfermedad recurrente con recaídas en niños. Es un fármaco oral y se da en monoterapia. Hay otros estudios en curso, uno de ellos por Ashish Kumar de Cincinnati con mirdametinib, fase 2 para primera línea, también en pacientes refractarios con recaída a histiocytosis en general. Tiene mejor penetración al sistema nervioso central y menos cardiotoxicidad o toxicidad ocular. En Nacho, el consorcio norteamericano, llevó a cabo el estudio COVID, pero solo para enfermedad recurrente y con recaídas. No voy a hablar de la experiencia en adultos, pero los inhibidores MAP se han dado también en adultos con excelentes respuestas. Pero los inhibidores de MAP en niños hay dos artículos, dos estudios, uno por el grupo de Ashish Kumar
publicado en la revista Hematology hace un par de años, que publicó 4 casos diferentes con histiocytosis tratados con dabrafenib y otrametinib. 8 de ellos fueron dados como tratamiento de primera línea y otros en la fase refractaria recurrente. Los casos refractarios, 94% tuvieron una respuesta favorable. Y aquellos que tuvieron inhibidores como primera terapia, todos respondieron. Sin embargo, hubo casos que en donde de hecho 7 casos de LSH ósea monosistémica que normalmente no se les dan inhibidores. em, Otros 3 casos de sistema nervioso central y aunque en general fueron bien tolerados los inhibidores, 4 de los pacientes con enfermedad multisistémica interrumpieron la terapia y todos recurrieron. Como podrán imaginar, eh, pues tuvieron una respuesta después, o sea, rápida. En un principio, habría muchas advertencias para este estudio, son números pequeños, es retrospectivo y no tratamos el HCL con un solo sistema, con MAP, inhibidores de MAPK. Ahora, en nuestra serie, solo 8% de los pacientes tenían engrosamiento del tallo hipofisiario con HCL, entonces no estoy seguro de que tratara a menos de que tuviera yo un diagnóstico probado. Y nuevamente, la neurodegeneración radiográfica sin biopsia, yo no la trataría a menos de que tuviera prueba por biopsia, puesto que a partir de los estudios austriacos, solo 25% de los pacientes con neurodegeneración radiográfica eventualmente desarrollan alteraciones clínicas. El otro artículo, bueno, no es un artículo, pero mi colega de Beijing, el doctor Ruizang, me compartió esta diapositiva. La doctora trató 11 casos con dabrafenib en primera línea. Todos ellos eran multisistémicos, 9 eran RO positivos, todos BRAF positivos, 3 tuvieron HLH secundario y 4 de 11 tuvieron afectación hipofisiaria. La mediana, 30 meses de seguimiento, 100% de los pacientes respondieron, 55 sin enfermedad activa, 45 con enfermedad que mejoró su respuesta y hubo una mejoría rápida de la enfermedad, sobre todo con BRAF B600C y 3 de ellos, digo, una sobrevida a 3 años. Ahora, hubo recaída después de la interrupción del medicamento. Entonces, claro, es un estudio pequeño con un tiempo de seguimiento a corto plazo, pero claramente necesitamos estudios longitudinales más grandes, prospectivos. Pero, ¿qué pasa más allá de los inhibidores MAPK? Más allá de BRAF y otros mutaciones MEK 1, 2, hoy tenemos los inhibidores ERK y también podemos hablar de los receptores CSF1R, los diferentes inhibidores y también hay diferentes vías que hay que considerar. Las otras vías que están surgiendo, algunas en el laboratorio, inhibidores de punto de control, con o sin inhibidores MEK. Podemos tener como objetivo el microambiente. Yo no he visto todavía grandes artículos que hablen de esta combinación, pero yo sé que algunos de mis colegas en Houston han usado la combinación con respuestas anecdóticas, aunque no es universal. Y también blancos de senescencia, dando inhibidores de BCL-XL o inhibidores de mTOR, aunque el artículo de Begenwald de Nature muestra que estos marcadores estuvieron regulados a la baja versus el grupo de Mirad, en donde los blancos de senescencia estuvieron regulados al alza. Ahora, podemos tener algunos antígenos como blanco. Algunos son SIRPA alfa, que se encuentran presentes en los macrófagos y células dendríticas que pueden ser el blanco. Por lo menos hay un estudio japonés en ratones, es un modelo murino. Recientemente traté a pacientes con olexatinib, con inhibidores de RK1 y 2. Estos pacientes tenían las mutaciones de clase 3 MAP2KI, pueden ver aquí en enfermedad de Erdheim-Chester. Así que, en resumen, los inhibidores de MAPK han cambiado el panorama del tratamiento para HCL y otros trastornos histiocíticos. Los mejores candidatos para inhibidores de MAPK en primera línea
En mi opinión, son pacientes con neurodegeneración clínica comprobada, la HCL, o pacientes lactantes con enfermedad refractaria y órgano positivo. Y aquí que se sabe que no son BRAF positivos. Incluso si fueran BRAF negativos y encontramos otra mutación, la probabilidad de que respondan es extremadamente alto, como en nuestros casos. Ahora, los casos de histiocytosis con mutaciones MAPK u otras mutaciones, es posible que respondan. La meta de los inhibidores es controlar la enfermedad con un mínimo de toxicidad. Como ya les dije, hay muchas advertencias, no sabemos dónde detenernos porque son muy caros. Tampoco sabemos la toxicidad de largo plazo en los niños, ni los efectos sobre su crecimiento, fertilidad, resultados reportados por el paciente. Y también hay toxicidad cutánea en los adultos, puede haber incluso cáncer de piel. Yo creo que los estudios futuros, ya sea en Norteamérica o en Europa, definitivamente van a tener inhibidores de primera línea que se prueben con quimioterapia y en los casos de HCL multisistémicos. Existe el estudio del COG-ANHL en proceso. Pero quedan otras preguntas. ¿Cuál es el inhibidor óptimo para niños? ¿Cuál es la patogenia de neurodegeneración del sistema nervioso central? ¿Es seguro combinar quimioterapia con inhibidor de MAPK? Y si sí, ¿cuál? ¿Y en qué esquema? ¿Cuál es el beneficio de inhibidores de primera línea? Y tenemos que validar PB-BRAF, B606 y otras mutaciones de MAPK y entenderlas para ver cómo correlacionarlas con los desenlaces. Y lo más posible, saber, lo más importante es saber cuál es la asociación del riesgo que está vinculado a esto. Perdonen si me tardé de más. Hola y buenas noches a todos. Me da mucho gusto acom- acompañarlos en esta reunión, aunque me hubiera encantado poderlos conocer en persona. Y pues aún así me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema tan importante. Yo les voy a hablar sobre las otras dos trastornos histiocísticos comunes o neoplasias. Adicionalmente a lo que el doctor habla, les mencioné, yo voy a hablar de la enfermedad Erdheim-Chester y Rosai-Dorfman. Yo soy hematólogo de adultos, pero sí doy consulta también a pediátricos, porque tenemos el hospital pediátrico asociado a nosotros. Entonces, sí tengo cierta perspectiva para niños, aunque no tanto como un hematólogo pediátrico. Aquí mis conflictos de interés potenciales. En mi presentación vamos a intentar revisar tres objetivos. Número uno, esperemos poder identificar la clasificación y características moleculares de las neoplasias histiocíticas, específicamente concentrándonos en las características clínicas de Erdheim-Chester Disease o SD. Vamos a utilizar las abreviaturas SD o RD. Identificar las pruebas y manejo apropiado para estos pacientes con ambas enfermedades. Este es em, el boceto. Vamos a comenzar con la presentación de casos, después el panorama de las clasificaciones, características clínicas y moleculares, diagnóstico, tratamiento, y vamos a concluir con casos y hablaremos brevemente sobre la investigación para el futuro. El primer caso es una mujer de 65 años que tiene historia de cáncer de mama en 1987. Hace varios años desarrolló dolor en ambas rodillas y también bajó 40 libras de peso y gradualmente empezó a tener dificultad para caminar. Entonces fue atendida por un médico, le tomó una resonancia magnética y una gamografía ósea que mostró lesiones osteoscleróticas, como ven aquí, en ambas rodillas. Y lo primero que se les ocurrió en aquel entonces era que podía ser el cáncer de mama que regresaba. Se le hizo una biopsia ósea en aquel entonces y se dijo que no era cáncer, pero que había inflamación. Más adelante les voy a mostrar que esto es apenas suficiente información para ya diagnosticar potencialmente para este caso, pero luego la paciente empeoró y se fue a otra institución. Segundo caso, un pequeñito de 7 años, masculino,
En 2016 desarrolló sinusitis recurrente con inflamación sinusal, agrandamiento de los ganglios linfáticos cervicales, como vemos a la derecha. Se le hizo biopsias y mostró enfermedad de Rosai-Dorfman. Se le dio prednisona, primera línea de tratamiento en la práctica, y tuvo pues una titulación a la baja bastante prolongada con respuesta parcial. Por desgracia, al suspender la prednisona recurrió la enfermedad y además de los efectos secundarios de la prednisona. Finalmente se le operó cirugía de senos para RD y pueden ver aquí la afectación de los ganglios linfáticos del cuerpo y también del seno a la derecha. No voy a dedicar mucho tiempo en este tema porque el doctor ya les mostró una muy buena diapositiva sobre la clasificación de los trastornos histiocíticos. Yo creo que está un poco obsoleto esto, necesita actualización, ya pasaron varios años y ha habido nuevos descubrimientos, lo que hace que haya muchos traslapes entre estas clasificaciones, pero vamos a hablar sobre todo de Erdheim-Chester y de Rosai-Dorfman. Un poco sobre la historia. La EEC fue descrita por primera vez por el doctor Chester y el doctor Ardheim, cuyo nombre se tomó la enfermedad. Reportaron esto en casos con afectación de los huesos largos de la pierna. Aquí pueden observar la tibia y el peroné con infiltración de grasa. Más adelante, esto se convirtió en la enfermedad de Erdheim-Chester. Y más o menos en el mismo tiempo, ya en paralelo hubo reportes de niños con ganglios linfáticos cervicales masivos que coincidían con histiocitis sinusal, con linfadenopatía. Fue así denominada por los doctores Rosai y Dorfman y eventualmente esta enfermedad se conoció como la enfermedad de Rosai y Dorfman. Desde entonces hemos aprendido mucho sobre las manifestaciones clínicas y esto ha ido ampliando la descripción en comparación con lo que originalmente se pensaba de estas enfermedades. Las manifestaciones más comunes de Erdheim-Chester son afectación de los huesos de la rodilla, habitualmente afectación simétrica de los huesos de la rodilla que se ve como en 90% de los casos. Ahora, este es un artículo ya en mayores, por eso lo vemos en 95%, pero hay muchas más manifestaciones que se han ido reconociendo y el porcentaje va a la baja. em, o sea, me refiero a que dependemos mucho del diagnóstico de los huesos para saber de la enfermedad. La segunda afectación más común, también en HCL, es la hipófisis con disfunción endocrina, que puede ocurrir con diabetes insipidus en 30% de los casos o algo así, pero también puede haber otras disfunciones endocrinas, afectación del sistema nervioso central, que se puede ver en SD versus o ES versus histiocitosis. Puede haber alteraciones del puente cerebeloso, alteraciones de la arteria, de algunas arterias del cuerpo. Puede haber este aspecto con infiltración leve del tejido los riñones y también puede producirse fibrosis del retroperitoneo. Otras características, vemos aquí el jantelasma, que es amarillento, rojizo, es una infiltración de líquido alrededor del área periorbitaria. Aquí vemos masas orbitarias directas. También se ha descrito un traslape de las dos enfermedades, ES con RD. Puede haber también afectación testicular por la mutación MAP2K. Esta diapositiva destaca la enfermedad de Rosai-Dorfman y de hecho, como ya les había yo dicho antes, se pensaba que abarcaba los ganglios linfáticos grandes del cuello, pero de hecho no es tan común en la práctica clínica. Quizá sea más común en los niños, pero en nuestra cohorte no lo vimos como la manifestación más común. De hecho, la más común fue enfermedad externa, es decir, podía hacernos en la piel de cualquier parte del cuerpo y después hemos visto casos en los flancos,
en los muslos, en las piernas, pero estas tienen aversión a FDG, por lo cual las podemos ver en el PET-TAC. Hay otras afectaciones, por ejemplo, el riñón, que puede aparecer de forma parecida a la ES, pero también no solo el área nefrítica, sino también otras áreas del riñón. También la enfermedad de RD es muy rara a nivel del sistema nervioso, pero puede abarcar lesiones de la dura y también parenquimatosas. También puede provocar masas orbitarias, como ya les mostré, con ES, y la afectación respiratoria viene, por ejemplo, en los senos, en la tráquea, en los bronquios, en la vía aérea. Y otra cosa que hay que mostrar es que las lesiones tipo ES se ven en algunas enfermedades heredadas o de RD familiar o en otros síndromes linfoproliferativos tipo 1. No sabemos lo suficiente de cuáles son las mutaciones conductoras en esos casos, pero es algo que hay que recordar si ven a un pequeñito recién nacido con enfermedad de Erdheim, de Rosai-Dorfman. Am, Ahora, hay muy alta prevalencia de los padecimientos autoinmunes como lupus, artritis juvenil o idiopática o anemia hemolítica, y de hecho se piensa que la prevalencia de estas enfermedades llega cerca del 20%. Por eso se le consideraba parte de un padecimiento autoinmune en el pasado. En los últimos 10 o 15 años hemos aprendido mucho sobre las mutaciones. Ayer al doctor habla describir las mutaciones óseas en HCL, y también BRAF B600C se encuentra en 50% de los casos después de su descubrimiento de HCL. Y hemos visto también otras mutaciones de la vía MAPsinasa, como MAP2K, PTEN, ARAF, etcétera. Más recientemente, en los últimos años, la enfermedad de Rosa y Dorfman también se ha encontrado que aloja estas mismas mutaciones de las sinasas. Mm, La mayoría de las veces estas mutaciones son CARRAS o MAP2K, una o dos mutaciones, pero cada vez más estudios de secuenciación llevan a la reducción de esta parte desconocida de los conductores mutacionales de la enfermedad. Es por eso que la enfermedad de Rosai-Dorfman se ha reconocido como una neoplasia clonal, o eso ocurrió hace un par de años. Otra cosa que hay que recordar es que estas enfermedades solían considerarse trastornos totalmente aparte. Sin embargo, nosotros y otros hemos reportado cierto traslape de las mismas. De hecho, hasta reportamos un caso de que se tenían las tres histiocitosis en un solo paciente. Y esta histiocitosis mixta se puede ocurrir en la misma biopsia o pueden ocurrir en diferentes momentos. Así que HCL por lo general ocurre después de EEC, cuando ocurre junta. Entonces es posible que no sea en la misma biopsia, sino que pueda estar separada en el tiempo. Vamos a hablar ahora del tratamiento y el diagnóstico. Cuando se tiene una histiocytosis sospechada o confirmada, y esto se los digo porque habrá casos en donde haya sospecha clínica, sobre todo en la enfermedad de Erdheim-Chester, en base a los rastreos, y quizá no tengan los diagnósticos cuando se topen con ellos, y es importante que ustedes hagan las pruebas básicas para llegar al diagnóstico correcto. Por supuesto, en oncología siempre decimos que el tejido es el problema, o sea, al hacer la biopsia es muy importante. Puede ser una biopsia de aguja o quirúrgica. Si van a hacer una biopsia de aguja, que sea una de aguja gruesa y que la revise un patólogo. Y a veces incluso se requiere que sea un patólogo experto que vea esto de rutina, porque a menudo la biopsia puede mostrar inflamación inespecífica, sobre todo en casos con enfermedad de Erdheim-Chester. Luego los patólogos van a hacer tinciones de inmunohistocitosis, digo, inmunohistoquímica. Por otro lado, las pruebas radiológicas son basadas no solamente en la biopsia misma, sino que el contexto clínico se tiene que considerar.
Se pueden hacer pruebas con tinción inmunohistoquímica, aunque recientemente se han preferido las pruebas genéticas, tales como PCR o secuenciación de siguiente generación. Es menos relevante para enfermedad de Rosai-Dorfman, em, pero para Rosai-Dorfman más bien se tiene BRAF B600E y de hecho se recomienda ampliar las mutaciones MAP, K, ERK. Algo muy importante es hacer una TAC PET, por lo menos en los adultos, y también en algunos centros pediátricos también se hace la PET TAC CT. Em, si el PET-CT no está disponible, puede hacerse rastreos de cabeza a pies, pero los huesos de la pierna pueden estar involucrados con neoplasias y el PET-CT se tiene que hacer, por lo tanto, de cabeza a pies. No solamente se detiene uno en el muslo, porque hemos visto casos en donde el diagnóstico es erróneo por eso. Para resonancia, se recomiendan para ES, resonancia magnética del cerebro y del corazón, con una o con un rastreo de una tomografía de tórax. Em, Ahora, con respecto al hábito tabáquico que se ve en los pacientes adultos, es posible que sea necesaria tener una TAC de alta resolución, pero también es posible que pueda ser necesaria esta en pacientes menores. Ahora, estudios de laboratorio. No hay nada muy específico sobre los laboratorios que nos apunte a saber el tipo de histiocytosis de que se trate, pero es importante saber, por ejemplo, que hay anomalía en el recuento sanguíneo por el riesgo de neoplasmas mieloides concomitantes, y también viendo la función orgánica, marcadores inflamatorios que pueden ser útiles. En los casos en donde la biopsia no sea posible, a veces la prueba de mutaciones basadas en sangre se podrá realizar, aunque tenemos que tener en mente que una prueba negativa no descarta por completo la presencia de la mutación en la lesión. En otras situaciones van a querer hacer pruebas de función endocrina, sobre todo para Erdheim-Chester, y hay varias otras pruebas que se pueden solicitar o pueden trabajar con un endocrinólogo para establecer el diagnóstico de estos padecimientos. Y para pacientes con enfermedad de Rosai-Dorfman, si hubiera necesidad de saber que hay autoinmunidad clínica, es necesario hacer las pruebas. También ya les dije que la inmunohistoquímica ayuda a diferenciarlas desde el punto de vista patológico. Los diagnósticos de HCL, Rosa y Dorfman son más fáciles porque tienen marcadores positivos, sobre todo en HCL. Tenemos positividad, por ejemplo, de langerina que puede ayudar a diagnosticarlo. Y ahora sabemos también que la positividad de epiropolesis es muy importante para células inmunes que sean devoradas por macrófagos o englobadas más bien. Pero para ESE no hay pruebas específicas, bastante inespecífico para ESD o ES. Cuando vean un santogramuloma, es importante saber si el paciente tiene afectación sistémica o no. Y bueno, pues esto hace que la ES sea más desafiante, pero también hay que determinar, por ejemplo, las características histopatológicas como, por ejemplo, fibrosis y jantomatosa, que nos puede ayudar a diagnosticar Erdheim-Chester. Como les dije antes, hay muchos diagnósticos diferenciales para estos trastornos histiocíticos y aquí les listo algunos con base en lo que tenemos en comparación, dependiendo de en dónde esté uno. En el mundo puede uno ver padecimientos infecciosos como tuberculosis y es importante descartarlos y estar seguro de cuáles son entonces los padecimientos. Ahora, no voy a poder revisar cada uno de los tratamientos que se han utilizado porque hay muchísimos eh, que la gente ha utilizado al cabo del tiempo, pero van desde tratamientos blanco, parte de los tratamientos nuevos, o los convencionales, que son prácticamente todo lo demás. Los blanco tienen que ver inhibidores MEK o BRAF, pero ahora estamos viendo otros inhibidores que están utilizando. La inmunoterapia implica
peginterferón, puede ser pegilado o no pegilado, y rituximab, que se ha utilizado para enfermedad de Rosay-Dorfman. Ahora, hay algo que está cayendo de la gracia por la preocupación de la tolerabilidad, pero tengo que decirles que en mi experiencia el interferón pegilado no causa tantas complicaciones clínicamente hablando y es una alternativa razonable cuando otros fármacos no están disponibles. Desde el punto de vista de la quimioterapia depende del grupo. Los esquemas pediátricos, pues bueno, utilizan prednisona, vinblastina. En los adultos tenemos más experiencia con cladribina, citarabina, que se da por una duración más corta que la vinblastina y la prednisona, pero no sabemos si un esquema es mejor que el otro. Otros fármacos como los inmunomoduladores como interferón alfa han mostrado ser eficaces particularmente en Rosay-Dorfman, sobre todo en casos en donde las terapias blanco no están disponibles. Los tratamientos de citocinas, anticitocinas se han utilizado por las citocinas que se mostraron hace varios años y son bastante eficaces, dependiendo de cuál sea la afectación orgánica. Creo que la mayor experiencia que se tenga es con anakinra. Parece funcionar, no estoy tan seguro de su eficacia versus los tratamientos como las terapias blanca o la quimioterapia. Y luego hay otros tratamientos en donde tenemos, por ejemplo, el sirolimus. Hay un estudio de 8 o 10 casos con sirolimus y muestra cierta eficacia en casos no tan severos de ES. También para Rosay-Dorfman también se ha utilizado esteroides y varias otras veces la enfermedad regresa y hay muchos efectos secundarios de los esteroides. La radiación se puede dar extensamente, aunque estas enfermedades no son tan sensibles a la radiación como HCl. Pero bueno, hemos podido tratar de esta manera el efecto de masa. Unas cuantas diapositivas sobre las terapias blanco, que son las terapias que hemos estado usando, aprobadas para enfermedad con la mutación BRAF B600E. Se aprobó en Estados Unidos en base al estudio Basket, que incluyó 4 pacientes con HCl, pero mediante PET-CT mostró 100% de respuesta, lo cual es sumamente alentador. Algo parecido en pacientes sin BRAF y la mutación BRAF B600, bastante eficacia, casi 90% de tasa de respuesta global con histiocytosis, aunque lo más común fue ES, y la aprobación de la FDA de Estados Unidos de cobimetinib se ha dado para neoplasias histiocíticas. Quiero destacar que hemos evaluado la experiencia con los inhibidores MEK en el entorno del mundo real y lo que encontramos interesante es que las respuestas a los inhibidores MEK no son universales en estos padecimientos. 90% de tasa de respuesta destacó cierto subconjunto de casos que no respondían y encontramos que los pacientes cuyo tejido tenía mutaciones de la vía, como CARRAS, MAP, ERK, etcétera, tenían una respuesta de casi 100% y sin esas mutaciones, no es que se diera una tasa de respuesta de 0, pero la tasa de respuesta fue menor y también la sobrevida libre de progresión. Y esto puede deberse en parte a que no pudimos encontrar las mutaciones en esos casos en la vía MAP, ERK, y quizá pues también esto no signifique que no hay mutación. Podría significar simplemente que no las hemos detectado. Entonces, en algunos de estos casos quizás sigan siendo conducidos por la vía MAP-ERK. Y intentamos el tratamiento, pero si no funciona, pues tenemos que volver a el tratamiento previo. Ahora, ustedes saben que Erdheim-Chester y Rosay-Dorfman son muy diferentes como enfermedades, pero en términos generales, si Rosay-Dorfman se encuentra como enfermedad de un solo sitio, podemos simplemente observar después de la biopsia y en esos casos se puede valorar si va a proceder el caso o pasar a otro órgano. Pueden encontrar el desarrollo de la enfermedad
sin dar ninguna terapia sistémica todavía. Ahora tenemos que la ES por sí misma se considera una enfermedad sistémica. La ES unifocal, pues yo sigo pensando que es posible en base al espectro con enfermedad unifocal. eh, Tenemos que aplicar principios parecidos. Hay que tapificar, ver que no haya ningún otro órgano afectado, particularmente los órganos principales como corazón y cerebro. Y esto nos va a permitir tener una terapia sistémica. Ahora, si hay afectación multisitios, multisistémica, o órganos muy delicados como el corazón y el cerebro, es importante participar en un estudio clínico. Pero para BRAF B600E, los inhibidores BRAF, digo MEK, son una muy buena opción. Los inhibidores MEK y los inhibidores BRAF. De hecho, vienen las guías, pero aquí tenemos que considerar que en particular no se puede suspender em, los inhibidores BRAF sin tener un plan para reiniciarlos de alguna manera, porque habrá recaída en la mayoría de los casos. Y otras mutaciones de MAPK como CARRAS o MAP2K1, se puede utilizar un inhibidor de MEK o algún agente convencional. Ahora, recientemente hemos visto que más y más a través de secuenciación podemos encontrar fusiones de sinasas o pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones de la vía de la señalización, como esta, que son fusiones también, fusiones de ALK-RET, NTRK, CSF1R, PTEN, y en muchos casos se les da tratamiento fuera de indicación, por lo menos en Estados Unidos. No sé qué ocurre en el resto del mundo, pero a veces tenemos un paciente muy enfermo en el hospital. De hecho, tenemos un paciente con lesiones en el sistema nervioso central, pero no tenemos suficiente tiempo para hacerle pruebas de NGS de siguiente generación y queremos un tratamiento que seguro tenga una respuesta alta. En esos casos, sobre todo el tratamiento de entrada con un inhibidor de MEK es totalmente aceptable. Una vez iniciado el tratamiento, es importante monitorear los efectos secundarios, dependiendo del cuál sea el fármaco que se utilice, pero si se hace un PET scan a nivel basal y muestra afectación orgánica, entonces una PET-CT repetido cada 6 meses hasta que nos lleve a la mejor respuesta, después espaciarlos y incluso separarlos todavía más al ir transcurriendo el tiempo, y esto es totalmente apropiado. Otros estudios de resonancia como resonancia cerebral o otras imagenologías también son adecuados. Y voy a hablar de los efectos secundarios de las terapias blanco porque nos hacen muchas preguntas al respecto y se usan cada vez más en pacientes con histiocytosis. Hay toda una gama de efectos secundarios. Dentro de la comunidad se dice que la quimioterapia es mala, pero al mismo tiempo veo muchos efectos secundarios de los otros tratamientos orales. De hecho, se vuelve todavía más importante cuando el fármaco se toma por mucho tiempo. Incluso los efectos de largo plazo, bajo grado, son una larga molestia, ¿no? Pueden ir de ser una molestia a ser incapacitantes. Hay efectos secundarios que uno puede manejar reduciendo la dosis, pero luego hay otros efectos que le impiden a uno administrar cualquier clase del medicamento, ni siquiera, bueno, cambiar de medicamento no es posible. Los efectos comunes son toxicidades de la piel, cánceres de la piel. Con los inhibidores de MEK vemos, por ejemplo, erupción cutánea, artralgias, dolor articular, inflamación de las piernas con inhibidores de MEK o también estudios normales dentro del laboratorio o algunas anomalías, pero es muy importante recordar la enfermedad del examen retiniano, porque puede haber mucha acumulación detrás del ojo o un ecocardiograma porque puede afectar la función cardíaca, también renal, pero en última instancia hay que basarnos en la prueba y el ensayo y el error para minimizar los efectos secundarios. Así que en el caso 1, este paciente, si lo recuerdan, era el que tenía, la paciente que tenía historia de cáncer mamario y tenía lesiones óseas. En última instancia fue a otra institución y el neurólogo le hizo una resonancia y le encontró lesiones en la fosa posterior. Y aquí se sospechó la ES. Vemos aquí lesiones con infiltración perinefrítica
y la biopsia se volvió a valorar por los hallazgos. Se dijo que se tenía linfoma con histiocytosis y se hizo el diagnóstico de ES. Empezó con bemurafenib y después me vino a ver y a los cuantos meses tenía casi resolución de todas las lesiones en hueso y vemos aquí la PET-CT, mejoró, empezó a caminar, siguió tomando la pastilla 4 años y todo el tiempo me preguntaba, ¿la puedo dejar? ¿La puedo dejar? Después suspendimos, le dimos un receso, pero inmediatamente recayó. En un mes tuvo una recaída clínica. Así que ese es parte del problema. Este otro paciente era el niño de 7 años, afroamericano, un chiquito con la mutación MAP2K2 con RD, se le recomendó cobimetinib con respuesta parcial, iba clínicamente bastante bien. Le interrumpimos el cobimetinib después de 2 años de tratamiento y 1 año y medio después estaba en remisión clínica. No había tenido síntomas, se ha estado bajo observación desde entonces. Todos estos trastornos pueden involucrar muchos sistemas orgánicos del cuerpo, por lo tanto es importante tener participación multidisciplinaria de especialistas, sobre todo si están pensando en crear un programa para estas enfermedades raras. En la UAB tenemos la fortuna de establecer uno de estos programas y seguimos reclutando nuevos miembros a nuestro grupo. Vemos a estos pacientes de manera multidisciplinaria. También tenemos el grupo de trabajo de histiocytosis y bueno, la gente puede presentar casos para obtener consejo de múltiples expertos y en este momento une a 6 instituciones. Estamos muy contentos con este programa. No me voy a adentrar en la investigación porque creo que ya se nos acabó el tiempo, pero quiero destacarles que hay un estudio grande que estamos haciendo que pretende reclutar prácticamente 2,000 pacientes con histiocytosis y se centra con desenlaces de largo plazo porque no sabemos cuáles son los resultados de largo plazo con estos pacientes. Cualquier persona en cualquier lugar, mientras que sepa hablar inglés, es elegible a participar en el estudio. Y tenemos nuestra línea telefónica que aparece aquí. Si tienen pacientes o personas que estén interesadas en contribuir, siempre y cuando tengan diagnóstico de neoplasia histiocítica, se les acepta, solo tienen que llenar una encuesta de sus problemas de salud. Desde casa obtenemos su expediente médico y tratamos de obtener toda la información posible de ellos. Y son elegibles. Y voy a concluir con estas sugerencias diciéndoles que es muy importante conocer cuáles son los órganos involucrados y poder realmente hacer el diagnóstico de histiocytosis. La biopsia tisular es muy importante, no solo para diagnóstico, sino también para mutaciones. A veces hay que repetir las biopsias, sobre todo en casos que se comportan anormalmente y que no responden al tratamiento clínicamente, recordando que las biopsias no son el santo cáliz. Para el diagnóstico de la ES necesitamos conocer el cuadro clínico completo, no podemos depender del patólogo. En muchos de estos casos, los pacientes están en sus hospitales y quizá el reumatólogo, el neurólogo los vea y no llegan directamente con el hematólogo porque, bueno, no se conoce claramente esta enfermedad. La terapia blanco se prefiere para enfermedad de Erdheim-Chester, yo diría que hasta para Rosai-Dorfman, donde se requiera de terapias sistémicas. Sin embargo, sigue habiendo tratamientos convencionales, sobre todo por el costo y el reto del tratamiento de largo plazo y las toxicidades que estamos viendo en estos pacientes. Todavía tenemos que definir quiénes son los pacientes que se van a beneficiar más de los tratamientos convencionales. Y aquí tenemos que ver cómo podemos usar los tratamientos convencionales y los tratamientos blancos combinados o en secuencia para mejorar el desenlace. Creo que la RD es particularmente heterogénea porque estos pacientes con Rosai-Dorfman los vemos que algunos tienen un avance muy indolente, tienen algún pequeño problema en la piel y es difícil decirles que tienen cáncer de piel. No todo el mundo necesita tratamiento para RD.
Para ES sí todos los pacientes necesitan tratamiento, pero otros pueden ser monitoreados de cerca, sobre todo los que tengan afectación ósea o perinefrítica. Una vez que los vemos y les iniciamos el tratamiento, lo importante es darle seguimiento para determinar efectos secundarios de la enfermedad o del tratamiento, sobre todo porque en ES hemos visto que más adelante estos pacientes pueden tener enfermedades malignas secundarias relacionadas del Erdheim-Chester, por ejemplo, recuentos en los glóbulos blancos. Se requiere el conocimiento de la asociación con estas neoplasias meloides. Bueno, y dada la gran variabilidad de estas enfermedades, de verdad les invito a que participen en la investigación como puedan. Si tienen a ustedes personas que quieran participar en la investigación, pueden participar, por ejemplo, en registro de pacientes con histiocytosis en nuestra asociación. Y hay otros recursos, como ya les compartí, también el estudio de seguimiento para histiocytosis también está abierto a todos. Hoy no lo tenemos todavía en español, pero sería el siguiente paso, traducir las encuestas a español. Y ahora con esto quiero agradecer a los pacientes y a las familias que participaron en la investigación, los mentores, colaboradores y todo el mundo que ha participado, ya también a nuestros financiadores, y agradezco a todos su atención y me dará gusto tomar preguntas en el panel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo, doctor Usama, doctor Gurab, qué gusto haberles escuchado. La verdad es que es una excelente tarde, noche que hemos tenido con ustedes, escuchando pues toda esta información que nos sirve mucho. Y bueno, tenemos por acá algunas preguntas que les van a ir leyendo a ustedes. Primero, dice saludos, dice que aquí en el hospital no tienen disponibilidad de vinblastina y si es posible dar tratamiento con vincristina en el esquema de vinblastina prednisona. Y si es así, en menor de 10 kilos, preguntan si la vincristina se daría a dosis de 0.05 miligramos por kilo. Si algunos centros como en China no tienen vinblastina y usan vincristina, también en pediatría con el mismo éxito, para un peso de 10 kilos, sí, pueden utilizar esa dosificación por kilo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, en los casos de linfocitos, de infecciones de células de Langerhans en población pediátrica, las mutaciones de las vías RAS, RAF y MEC-RK, ¿qué tan frecuentes son en comparación con las vías MAPK? Y si esta diferencia también genera un tratamiento diferente dependiente de la vía mutada. Varios artículos y hasta el primero mostró que 100% de los casos con HCL tienen reactivación de ERK, lo cual quiere decir que técnicamente todas teóricamente debieran responder a inhibidores MEK, pero como les mencionaba, no todos son candidatos para BRAF o inhibición MEK, inhibición BRAF o MEK, incluso la HCL multisistémica puede lograr una supervivencia de 90% con quimioterapia convencional. Entonces, el porcentaje de pacientes que se van a beneficiar de la inhibición MAPK es mucho más pequeño, aunque sí existen aquellos pacientes que tienden a ser refractarios a la quimio convencional y eventualmente se les puede dar inhibidores de MAPK. Espero con esto haber respondido a la pregunta, porque me pareció un poquito confusa la pregunta. Y considero que sí se ha respondido.
Tengo otra pregunta acá que me da mucho gusto leerla porque además fue un residente de mayor jerarquía, fue un maestro mío cuando estaba yo haciendo pediatría. Un saludo, Gabriel. Y bueno, dice, hola, muchas gracias por la charla. En un paciente con enfermedades de Rothman, unifocal en el hélix de la piel de la oreja, con buena respuesta. Dice aquí una respuesta del 80%, pero lenta al cirulimus, lleva 8 meses. La pregunta es, ¿añadimos quimioterapia o continuamos con monoterapia? ¿Y por cuánto tiempo? También dice aquí que no contamos con inhibidores. Estamos hablando de un niño y ¿cuál de las histiocitosis? HCL, Rosay Dorfman, Rosai, ¿es niño o adulto? niño. Bueno, considero que ni. Para enfermedad cutánea de Rosai Dorfman, hay algunos reportes anecdóticos que muestran un beneficio, ya sea con monoterapia de vincristina o algunos reportes raros sobre el beneficio con metotrexate oral. Y más recientemente, en el caso de su país, en donde el inhibidor MEK puede no estar disponible, hay datos recientes de China que muestran que los inhibidores TNF-alfa, como lenalidomida, combinado con dexametasona, pueden ser eficaces. Y en lo personal, yo tuve el caso de un Rosai Dorfman muy refractario y tuvo respuesta parcial a lenalidomida y dexametasona. Y habíamos probado todo con este chico, entonces yo creo que si no tiene inhibidores MEK, el sirolimus puede ser útil, pero no todos responden a sirolimus y luego la respuesta a la terapia puede ser heterogénea en Rosai Dorfman. Pero, Gulab, creo que tú también, Gulab, tienes que comentar. No me acuerdo de la pregunta específica. Rosai Dorfman refractario a piel. Bueno, creo que el sirolimus te responde, pero hablando en general, si el sirolimus funciona, no lo interrumpan, continúenlo. Si no funciona, y es una lesión de la oreja, ¿cierto? Entonces no se puede colocarle gran cosa local. Podrían considerar un inmunomodulador. Y hay una serie grande que se ha presentado de la Sociedad de Histocitosis de la India con lenalidomida, que es muy económico como fármaco y fácilmente disponible y accesible. Nosotros no sabemos exactamente si la combinación de lenalidomida y dexametasona, la dexametasona es la que hace el trabajo o la lenalidomida. Pero bueno, está bien combinarlas porque queremos que el paciente tenga buena respuesta. No sabemos lo suficiente de la sostenibilidad de la respuesta, pero la forma en que se diseñaron los estudios creo que hablaban de un año de tratamiento con lenalidomida y dexametasona y luego la suspendían. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Muchas gracias, doctores, por esa respuesta. Creo que ha quedado ahí un poco clara la respuesta entre utilizar otra quimioterapia y extenderla durante un año. Muy bueno inmunomodulador. Aquí hay otra pregunta que es, la clasificación de la OMS del 2022 no hace mención a histiocytosis indeterminada. La pregunta es, ¿sigue siendo una entidad en sí misma actualmente? Sabemos muy poco sobre ICH o la enfermedad de esteatocitosis indeterminada. Como ustedes pueden saber, la diferencia entre ICH y LSH es que hay poca diferenciación de la célula dendrítica
del fenotipo y se tiene positividad de CD1 en la biopsia y Langerhans da negativo. Entonces, si están dependiendo solo de CDA1 para clasificar a alguien como LSH, pues eso es parte justamente del problema, ¿no? Que se pasa por alto la ICH, porque se necesita un microscopio electrónico para cualquiera de estos casos. Otra cosa importante de la ICH que podría cambiar en la próxima clasificación, que saldrá el año que entra, como combinación combinada, saldría probablemente es que la ICH tiene una alta asociación, por lo menos en las series recién publicadas, con otras malignidades hematológicas que pueden afectar la supervivencia. Al final de cuentas, la pregunta más importante que hay que hacernos con el paciente frente a nosotros es si tienen riesgo de morir por la enfermedad o si es solo por la complicación de la enfermedad. Es una parte importante y es un mensaje para llevarse de la ISH a casa. Por supuesto que haces la secuenciación de siguiente generación y hay cierta fusión con fusión de COH, pero también se encuentran otras mutaciones, pero existe esta asociación con otras neoplasias hematológicas y es importante tamizar para ellas. No recuerdo cuál es el porcentaje de esta asociación, pero en las series reportadas es alto. Claro que podía haber un sesgo, ¿no? Porque provienen de centros de referencia, no de prácticas de hematología. Esto es algo que hay que tener en mente. Y Gracias, tengan doctor. también en mente que tiende a ser heterogénea. Entonces hay formas en pediatría que de hecho pueden ser bastante benignas y puede uno simplemente observarlas, mantenerlas bajo vigilancia. Muy bien. Tengo una pregunta más hecha por la audiencia. Aun cuando vimos en la plática esta finalización de cuándo preparar a un paciente de acuerdo a las diferentes clasificaciones para trasplante, preguntan aquí cuál sería la indicación de trasplante de células hematopoyéticas en pacientes con histiocytosis. En pediatría nunca. En las terapias de BRAF creo que provocan alta morbilidad y mortalidad. Sí, en el hospital C-Kids no lo hemos hecho pues para HCL en los últimos 20 años, el trasplante. Y de hecho estarás de acuerdo conmigo en que cuando vemos histiocytosis, por favor, asegúrate de que es uno de estos tres trastornos. La histiocytosis maligna, que no se detectó, a veces, por ejemplo, con el sarcoma o Langerhans, es entidades completamente diferentes. Hay toda una conversación distinta que se tiene. Estas son muy agresivas y nos preocupan, y en esos casos, pues quizás se podría considerar el trasplante. Sí, pero lo que yo hablaba era justamente de HSL y Rosai-Dorfman, ¿no? En los niños no lo vemos. O sea, si en niños tenemos Rosai-Dorfman, no hacemos trasplante en esta era de las terapias blanco. Muy bien, doctor, ya vamos a concluir. Una pregunta más sería, ¿ven o han visto con frecuencia o en casos aislados pacientes con síndrome de Down con histiocytosis de células de Langerhans y el manejo sería el mismo? Síndrome no es una palabra apropiada aquí. ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? En pacientes con síndrome de Down, ¿han tenido pacientes con histiocytosis de células de Langerhans y síndrome de Down? ¿Y cuál es el manejo que han dado? Trisomía 21. No, nunca lo he visto, es rarísimo. He sido oncólogo por más de 30 años y nunca lo he visto. No en pediatría. Se ha reportado, aunque
Yo no he sabido de ningún caso, ni tampoco en comunicaciones, pero supe un caso de síndrome de TAR. Se hablaba de síndrome de trombosis en HCL, que es una presentación aguda de las dos enfermedades juntas, pero no he oído hablar para nada de esto. Sería interesante oír hablar de estos casos. Si alguien los conoce, por favor que nos los informe. Sí, e incluso si tienen ese caso y lo han tratado, deberían de publicarlo, ¿eh? Porque así todos podemos aprender pues, de qué hicieron, porque sabemos que el síndrome de Down es común en niños con LLA y LMA, digo AML, pero no lo he visto en reportes de casos con HCL. Muy bien, bueno, pues estamos sobre tiempo. Me gustaría una última pregunta porque me la han puesto aquí. Dice, en la entidad que involucra las tres enfermedades, ¿cuál sería el mejor esquema terapéutico en ausencia de las terapias blanco? A ver, doctor, otra vez la pregunta, si es tan amable. Sí, en la entidad que involucra las tres enfermedades, ¿cuál sería el mejor esquema terapéutico en ausencia de las terapias blanco? O sea, alguien que tenga, cuando decimos las tres enfermedades, hablamos, o las tres entidades, es alguien con histiocytosis mixta, doctor. Así es. Creo que eso se lo voy a dejar a Gurab, porque yo nunca he visto algo así. Me dejas las difíciles. No sé, lo que hemos aprendido sobre estos casos es que cuando hay una yuxtaposición entre la histiocytosis, hay un poco más, yo diría, de falta de diferenciación, porque estas células se diferencian en diferentes fenotipos y esos casos, por ejemplo, cuando estas dos enfermedades se manifiestan juntas, por lo general va a ser por BRAF B600. Los casos en que he visto las tres enfermedades, otra vez tenía BRAF B600, la mutación. Ahora, la falta de disponibilidad de terapias blanca, cuando hay falta de estas terapias, y si la persona tiene afectación sistémica u orgánica elevada, por lo menos en adultos, recurrimos a los abordajes quimioterapéuticos como cladribina o citarabina. Típicamente no utilizamos prednisona en adultos, pero la cladribina o citarabina son nuestro caballito de batalla en adultos para cualquiera de estas neoplasias histiocíticas, digamos, indolentes, no las que son como osteosarcoma, ¿no? Creo que a falta de una mejor respuesta, eso es lo que les diría. Pueden considerar, quizás si la enfermedad predominante es ES, pueden considerar un interferón pegilado. He visto casos que responden también en RD, pero la mayor parte de las experiencias las tuvimos con Erdheim Chester. Y en nuestro registro de enfermedades histiocíticas raras tuvimos 6 o 7 casos de histiocitosis y la mayoría de ellos respondieron bien a inhibidores. Pero el segundo agente después de los inhibidores, que fue muy eficaz, fue o cladribina o clafarabina, como dice Gurab. Y entre los tres trastornos, creo que al que más responde es Erdheim Chester, porque el Rosai-Dorfman, puede uno vivir con Rosai-Dorfman en muchos casos, ¿no? Pero en cambio, Erdheim Chester sí hay que tratarla, como ya se dijo.
Muy bien, doctores, pues con esto concluimos esta parte de las preguntas. Les agradezco, bueno, por parte de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, por parte de nuestra presidenta, la doctora Ángeles del Campo, el habernos acompañado y habernos nutrido con todos estos conocimientos. Quiero agradecer a todos los participantes, por arriba de 500 participantes el día de hoy en línea. Voy a leer por último, y esto porque pues, es necesario. Dice: gracias por la ponencia, saludos desde el Colegio de Hematólogos de Chiapas. No podía pasar por alto este mensaje. Y también pues aprovecho para invitarlos de nuevo a todos al Congreso. eh, no dejen de inscribirse y de asistir, vayan separando las fechas para que nos podamos ver, saludar y además obtener mucha información. A los que no son socios, de verdad que los invito a que se hagan socios de la agrupación. Tenemos de verdad muchas cosas nuevas para ustedes, entonces siéntanse bienvenidos de inscribirse y ser parte de la agrupación. Y bueno, con esto me despido. Un saludo a todos. Y les recuerdo a mis paisanos que mañana tenemos sesión. Hasta luego, buenas noches.